Buenas noches. Querido Pablo, director espiritual de la Hermandad, querido Andrés, director del servicio y miembro del equipo de gobierno, queridos ex hermanos mayores, amigos todos, hermanos. Yo no puedo hoy no mostrar mi emoción desde esta primera hora de la tarde, cuando he visto al grupo de veteranos ya en sus primeras reuniones. La verdad que era un día muy esperado porque la Hermandad, esta Junta de Gobierno, ha intentado durante este tiempo acercar a la Hermandad a los hermanos, como sabéis, a través de multitudes de acciones, digamos, telemáticas, pero todo eso es un sucedáneo comparándolo con lo que es la vida de la hermandad. Entonces, pues, bueno, yo suscribo cada una de las palabras que nuestro director espiritual ha dicho en la homilía. Un día de esperanza y de alegría. Os doy las gracias también por asistir a esta apertura del curso. Quería muy especialmente agradecer a Fernando, al doctor Gamboa, el esfuerzo que hace hoy. Tiene además en su casa pues algún problemilla y a pesar de eso pues ha querido estar con nosotros y ilustrarnos sobre el tema tan de actualidad y tristemente de actualidad como es la eutanasia y los cuidados paliativos. La hermandad desde el minuto uno, Fernando, ha sido de las primeras hermandades que cuando esta maldita ley se ha aprobado en el Parlamento Español, pues nosotros mostramos nuestro rechazo públicamente. Creo que siempre hay que apostar por la vida y no por esta cultura de la muerte que nos quieren a veces hacer tragar con cuchara. Pues sin más, y con la alegría también de tener a Ricardo como presentador de este acto, pues te cedo la palabra, don Ricardo. Buenas noches, señor director espiritual, señor conferenciante, hermanos todos, con tu venia, hermano mayor. Y dando un fuerte grito, expiró. Los tres autores de los evangelios sinópticos, San Marcos, San Lucas y San Mateo, coinciden en la misma aseveración. Cristo da un fuerte grito y muere. Eso nos muestra el final de un proceso mórbido tras una tortura increíble. Eso nos demuestra que Cristo tuvo una muerte atroz, tremenda, sanguinaria, cruel, lo que realmente es una muerte muy mala. Y en cambio, nosotros, los cristianos en general, y los hermanos de los estudiantes, mucho más en particular, no lo vemos así. Es más, hasta le hemos cambiado el adjetivo. La llamamos buena. Cristo cambia una mala muerte por una buena muerte sencillamente por amor a Dios Padre y por amor a todos nosotros. Y eso, y no otra cosa, y nada más ni menos, es lo que hace el doctor Gamboa y todas aquellas personas que se encargan de los cuidados paliativos en los centros sanitarios y en los domicilios de todos los pacientes. Ellos, por amor al paciente y a su familia, convierten una muerte que a priori podría esperarse injusta, desesperante, inoportuna, en una tranquila, serena, esperanzada y buena muerte. Está claro que están hechos de una pasta especial. Evidentemente ellos están en contacto en muchas ocasiones con la muerte de las personas y por amor ayudan a bien morir. Nada más y nada menos. El profesor doctor don Fernando Miguel Gamboa Antiñolo, malagueño de nacimiento,
pero sevillano de adopción. Estudió Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y, por tanto, permítanme, entre los años 1982 y 1988, y permítanme que les comente que somos amigos y compañeros de promoción, que nos conocemos, por tanto, desde hace poco tiempo. No se engañen por el color del pelo de uno y por la falta del pelo de otro, pero no hace tanto que terminemos la carrera. Se doctoró también con cum laude por la Universidad de Sevilla, es especialista en medicina interna y es también experto en cuidados paliativos. Tiene además 4 títulos máster en bioética, en administración sanitaria, en dirección de unidades de gestión y en cuidados de calidad sanitaria. Es profesor de la Universidad de Sevilla, es profesor asociado e imparte docencia en geriatría, en ética médica, en cuidados paliativos y en clínica médica, y también en unos cuantos másteres de estas diferentes disciplinas. Es autor de numerosas comunicaciones y ponencias en congresos tanto en España como en el extranjero. Es también autor de numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales de alto factor de impacto y también un detalle muy importante, es revisor de artículos en 2 revistas españolas y en 6 revistas internacionales de medicina interna y cuidados paliativos. Él desarrolla su actividad asistencial como médico en el área de gestión sanitaria sur de Sevilla, por tanto, en los hospitales de Valme y del Tomillar, de Nuestra Señora de Valme y del Tomillar, y es el presidente del Comité de Ética Médica del Hospital de Valme. Además, ostenta la responsabilidad de ser el secretario de la Comisión de Ética y Deontología Médicas del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Sevilla. Como verán, tiene muchos méritos académicos y profesionales, porque además los desarrolla con un nivel de excelencia. Pero yo quiero resaltar especialmente sus méritos humanos. Sin duda ninguna que son importantes los méritos profesionales y académicos, pero no cabe duda de que, bajo mi personal punto de vista, aquí también le traen sus méritos humanos, porque él es cristiano por la gracia de Dios, como muy bien me ha escrito en el brevísimo resumen de su currículum académico que me ha enviado y que le he rogado en varias ocasiones que me aumentara, porque es una persona muy humilde y él no quería que yo les dijera muchas cosas aquí, pero evidentemente le han supuesto un gran esfuerzo y sacrificio en su vida y había que reseñarlo. Es cristiano por la gracia de Dios, es padre de 7 hijos, abuelo de 3 nietos, es catequista de adultos y además es colaborador del Centro Diocesano de Orientación Familiar de Triana Los Remedios. Como verán ustedes, el doctor Gamboa no se aburre, no se puede aburrir, porque todo lo lleva hacia adelante. No me queda más que agradecer de antemano el que esté esta noche aquí con nosotros, porque sé que ha hecho un esfuerzo importante, puesto que tiene algunas circunstancias familiares en contra, pero aquí está. Su disposición desde el principio ha sido magnífica en todo momento a venir a la hermandad a hablarnos sobre eutanasia, cuidados paliativos y muerte digna. Así que, sin más, tuya es la palabra, Fernando. Muchas gracias. Nos pasamos. Voy a poner que así me siento más. Perfecto. Me siento más libre. Sí, no pasa nada. Así me siento más libre. Y no tan encajonado. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, lo primero. Gracias a la Hermandad por acogerme, a la Universidad de Sevilla, porque también estamos en sus instalaciones, al fin y al cabo, y a las palabras de presentación. Un rollo, porque es amigo, compañero de profesión, compañero de hospital, con lo cual está todo vendido, ¿vale? La mitad mentira.
pero sí es cierto que por gracia de Dios soy cristiano y por mis acciones un gran pecador. Esa es la primera frase de un libro que se llama El peregrino ruso, que les invito a ustedes a conocer para el camino de la vida. Le he pedido que me avise cuando lleve 35 minutos, porque el compromiso es que en 40 minutos me callo, para que ustedes me pregunten, ¿vale? Porque aquí hay para hablar las horas que queramos. El objetivo es que ustedes puedan tener alguna información sobre lo que estamos viviendo, porque hay mucha publicidad en prensa, pero creo que hay poca información. Yo siempre digo que cada uno puede pensar de la eutanasia lo que le parezca bien, pero creo que para hablar de la eutanasia hace falta saber de qué estamos hablando, que es que alguien le produce la muerte a otro, lo mata. De eso hablamos cuando hablamos de eutanasia, porque hay sufrimiento, por compasión, pero estamos hablando de un acto directo para producir la muerte a otra persona, no de otra cosa. Lo de los conflictos de interés, porque yo además soy presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, casualmente también en este momento, y yo no voy a hablar ni como presidente, ni como secretario de la Comisión de Ética y Odontología, ni como profesor, voy a hablar como Fernando Gamboa, padre de familia y compañero de hospital. Desde el día 25 de marzo, curiosamente, día de la encarnación del Señor, 25 de marzo es fecha litúrgica, fue el día en que se promulgó esta ley en España. Porque el sufrimiento es una realidad que nos acontece a todos y de la que huimos. Es normal, lo hablaba él mismo de Jesucristo. En el huerto de los olivos, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. No vamos a querer huir. Pero para acabar con el sufrimiento, acabar con la persona, obviamente muerto el perro, se acabó la rata. Claro, una solución, ya no hay sufrimiento, hemos acabado con la persona. La eutanasia no es nueva, es muy antigua. Yo no soy ni filósofo ni historiador, médico y de los cortitos, ¿vale? Lo digo porque seguro que en el auditorio hay gente que conoce mucho más, pero quiero hablar de algún concepto filosófico e histórico que nos sitúe un poquito donde estamos, porque normalmente llegamos de donde venimos y siempre hay una historia detrás. Si yo le dijera a ustedes, ¿quién no quiere morir gozando de lo bueno y tener una muerte noble y sin dolor? ¿Hay alguno de ustedes que no quiera eso? Pues ustedes quieren la eutanasia, ¿vale? Porque la eutanasia es la buena muerte. Otra cosa es que ahora estemos utilizando este término para hablar de otras cosas, pero es un término antiguo. Durante años hubo diferentes autores que hablaron del tema. Me quería centrar en este autor de Binding Hodge en el año 20, que hablan de la licitud de destruir la vida que no merece la pena ser vivida y que dio lugar al desastre nazi. Porque hay vidas que merecen ser vividas y otras que no merecen ser vividas. Y hay quien se erige en juez. En este tiempo del autonomismo nos han pasado esa pelota a cada uno de nosotros. Tú decides si tu vida merece ser vivida o no. Hablaremos. Desarrollaron diferentes sociedades en diferentes sitios, pero esta diapositiva me parece muy importante. Decirles que todo lo que les presento no es mío. Yo me he dedicado a recoger lo que otros han pensado. Y se la dejaré a ustedes por si la quieren distribuir. Ninguna de esta información, mucha, es trabajo de otro. Yo solo soy un buen recogedor de datos. Goebbels es una persona muy interesante que en la Alemania nazi hizo lo que hemos vivido en España. En mi opinión. Esto es una opinión, por supuesto. Búsquese un caso lacrimógeno. Se le dé toda la publicidad posible. Una vez que todos lo conozcan, se hace una transgresión. Se le da toda la publicidad posible. Y si es posible, además sale en el cine. Ya esto lo hicieron en aquella época, no es nuevo, no tiene que ver con el siglo XX o el siglo XXI. Esto ya lo hicieron los alemanes a principios del siglo XX. Búsquese un enemigo al que demonizar y ridiculizar, que en este caso ha sido la Iglesia Católica clarísimamente. Difúndese la eutanasia como una realidad social que el legislador debe regular. Defiéndase una ley que tenga solo en su letra un carácter altamente restrictivo. Y una vez conseguida la aprobación de la ley, cada uno lo interpreta como pueda. Esto es lo que ellos hicieron años 40, 50.
Pero esto, en mi opinión, es lo que hemos vivido en España en los últimos 20 años. Y ha habido muchos casos lacrimógenos. Y ha habido películas que han hablado de sus casos. Y se ha difundido. Y el derecho, porque cada uno... Porque el sufrimiento es terrible. Y ninguno lo queremos. Por supuesto que no. Pero hay muchos conceptos que se confunden. Y hablamos de cosas con doble lenguaje. Y decimos una cosa queriendo decir otra. Ha ocurrido con la palabra matrimonio, ha ocurrido... No es nuevo, pero ha ocurrido también en torno a la eutanasia. Y yo quiero hablar de algunas de estas palabras porque creo que es muy importante que cuando hablemos de esto tengamos algún concepto claro. Y yo no es que sea el experto, pero algunas cosas sí he leído. Una de las cosas que hemos vivido sin darnos cuenta ha sido desculturizar, olvidar la muerte. Y esto automáticamente aumenta el sufrimiento. Si en el año 40 o 50 o 60 el tabú era la sexualidad, hoy el tabú es la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. Pero sin embargo, ustedes y yo, es una realidad a la que estamos abocados, antes o después. Y la pandemia ha sido una oportunidad para que todos hubieran podido hacer esta reflexión, porque seguro que ustedes han vivido igual que yo, el que... ¿No se escucha? No, sí. Si no hay problema, yo me siento. Si hay problema, yo me siento, que si me siento, los últimos de atrás no nos vemos la cara. Y por lo menos, decía el hermano mayor de la comunicación, que menos que vernos, si no estamos entre cuatro paredes, así tenemos ocasión de mirarnos a los ojos. Entonces les decía que, en mi opinión, uno de los grandes problemas de nuestra cultura que nos ha abocado a la realidad que estamos viviendo hoy es que este tabú de la muerte se ha extendido. Y yo no sé cómo lo han vivido ustedes, pero sí he visto muchas veces que hay niños a los que se le ha ocultado que su familiar directo se ha muerto. Porque se ha muerto, ¿eso qué es? Pues la muerte es la realidad más normal, que nos va a acompañar a todos. Ninguno lo queremos. Los tanatorios de las afueras. El último tanatorio que yo he conocido aquí lo tenemos en el centro, frente al centro comercial de Nervión, ahí en el polígono industrial. Lo he metido en los polígonos industriales, Una industria más. Es un magnífico negocio, Yo he conocido enfermeros que han dejado de ser enfermeros para dedicarse al negocio de la funeraria, porque es mucho más lucrativo, no faltan clientes y además no hay ningún nivel de exigencia. Cuando alguien se muere, cuanto antes lo alineamos, lo que haya que pagar, si hay que pagarlo, si no el seguro que se encargue. Pero hay una realidad, miren ustedes. Las tasas de mortalidad de las personas no han cambiado. Usted y yo tenemos 100% de probabilidad de muerte. Y van pasando los años, el desarrollo de la técnica, el desarrollo de la tecnología, pero ustedes y yo nos vamos a morir. Hubo un compañero que narraba que en un congreso de médicos, los médicos que saben tanto de la vida y la muerte, preguntó: a ver, por favor, que levanten la mano los que se vayan a morir. Y de la sala levantaron la mano la mitad. Bueno, y la otra mitad no se van a morir. Porque filosofar, el crecimiento de la sabiduría, en el fondo, es prepararse para morir, que es el acontecimiento del que todos huimos y con el que todos nos vamos a encontrar. En la homilía hablaba el padre Pablo del sentido radical de la muerte de Jesucristo como un camino de salvación, que es una realidad distinta. Bueno, la fe ilumina nuestra vida, pero nuestra vida es un encuentro y una huida frente a esta realidad del sufrimiento. Este libro, se lo pongo, algún libro se le he puesto, porque hay algunos libros que me parecen interesantes si alguno quiere leer alguna cosa. Los fines de la medicina, que se revisaron en los años 70-80, es muy curioso porque los tres últimos fines de la medicina, alivio del dolor y el sufrimiento, asistencia y curación a los enfermos, evitar la muerte prematura y velar por la muerte en paz, están directamente relacionados con los cuidados paliativos, que es un ámbito de trabajo en el que yo dedico la mayoría de mi tiempo. Hay muchas palabras que se confunden. Hay una palabra muy importante, dignidad, muerte digna, ¿no? Es la palabra que está de moda ahora, la ley de muerte digna, ¿no? La LORE, que es la ley de eutanasia, que habla de la muerte digna. El concepto de dignidad es absolutamente variable, según cómo uno se acerque a él
llega a determinadas conclusiones. Porque si Kant dice que ninguno tenemos valor ni precio, sino que tenemos todos una entidad propia, todos tenemos una dignidad y ninguno somos instrumentables, a nadie podemos tratar como algo, no podemos ser cosificados. Hay autores, como Engelhardt, que dice que no todos los humanos son personas. No todos los humanos son personas, pero no solo eso, sino que Peter Singer llega mucho más allá. El valor de un cerdo adulto se sitúa a un nivel más alto que el de un niño de 1 año. Estos son filósofos que están detrás de muchas de las decisiones que se están viendo en nuestra sociedad. Bauman es un filósofo que ya falleció, que habla de un concepto que me parece muy interesante, la modernidad líquida, que habla en cuanto que nuestros conceptos, él habla del amor líquido, habla de la sociedad líquida, aplica distintas cosas, pero en el fondo el concepto del que habla, en mi opinión, es un líquido en una copa puede ser con esta forma, horizontal, vertical si lo ponemos en una probeta, se adapta a todo. Esta es la realidad en la que vivimos, donde nuestras palabras casi se adaptan a todo, de tal forma que nuestras palabras han perdido valor. Ya nadie se fía de un contrato de palabra, ¿no? Ahora los contratos tienen que estar por escrito, sellados, cuadriculados y además sirven para poco la mitad. La palabra antes tenía valor. Benedicto XVI dice: la dignidad del hombre no se identifica con los genes de su ADN ni disminuye por la presencia de diferencias físicas, de efectos genéticos, y está presente desde la fecundación. Nosotros todos tenemos un valor intrínseco que no desaparece porque aparezca la enfermedad. Les contaba que mi madre fue alta ayer de Virgen del Rocío con una fractura de cadera, tiene una demencia avanzada, vive con nosotros. Una demencia, un ingreso hospitalario y una cirugía hacen que alguien que estaba medio regular se vaya justo, ¿vale? La cabeza. Mi madre no deja de ser mi madre, pero claro, la relación ha cambiado y es complicado. Sufrimiento. Y hay una palabra que me da mucho miedo a mí y que se dice mucho porque se escucha en los hospitales: calidad de vida. Calidad de vida es un concepto subjetivo, no es un concepto objetivo, pero con mucha frecuencia decimos: es que su vida no tiene calidad. ¿Quién es usted para opinar de la calidad de otro? Hay multitud de estudios en enfermos crónicos, en enfermos cardíacos, en enfermos respiratorios, en enfermos nefrológicos, en enfermos con cáncer, donde se ha estudiado cuál es el valor de la calidad de vida. Y si se le pregunta al paciente, a su esposa, al médico de familia, al enfermero y al médico de hospital, hay 5 valoraciones diferentes, absolutamente distintas. ¿Saben quién se da más valor? El paciente. Normalmente un paciente con una enfermedad crónica que ha ido viendo cómo van cambiando sus posibilidades, vamos envejeciendo, vamos perdiendo capacidad, con mucha frecuencia asume que determinadas cosas son más normales que los que lo miramos desde lejos, que tenemos una escala de valor distinta. Así que cuidado con esta palabra, porque con mucha frecuencia se dice: para vivir así, con esa calidad de vida, ¿para qué vivir? Si tiene una dignidad intrínseca. A lo mejor no entendemos el misterio del sufrimiento. Bueno, por eso es un misterio. Un misterio del sufrimiento que es enorme. Hay muchas definiciones de sufrimiento. A mí esta me gusta mucho. Es de unos psicólogos, que fue modificada por un profesor catalán, que dice, habla de sufrimiento como estado afectivo y cognitivo negativo, caracterizado por la sensación del individuo de sentirse amenazado en su integridad, con sentimiento de impotencia ante una amenaza, con agotamiento de recursos que le permiten afrontarla. Y plantean que el sufrimiento es un cociente entre amenaza y recursos. Fíjense ustedes que es muy importante esto. El sufrimiento tiene que ver con las amenazas que tenemos y los recursos. ¿Es la misma realidad la que vive cualquiera de ustedes frente a un sufrimiento? Vamos a hablar de la enfermedad, por poner uno, pero puede ser el paro, la separación matrimonial, el problema con los hijos. Cuando uno tiene recursos para abordarlo que cuando no tiene recursos, es lo mismo vivirlo solo que acompañado. Hablaba el padre Pablo del cuidado.
de la esperanza y el cuidado. Todos podemos participar en el cuidado de tal forma que los recursos con los que un paciente esté atendido sean mayores. Más recursos, la misma amenaza, cociente distinto, menos sufrimiento. Con lo cual, mi primer mensaje para ustedes hoy es: ustedes y yo estamos llamados a participar en la esperanza del nuevo tiempo, participando en el cuidado. Yo soy médico, ustedes serán lo que sean, probablemente mejores que yo, pero todos tenemos un lugar en el cuidado. Porque el cuidado no exige más que tiempo, uy, qué rico, disponibilidad, entrega, y eso, cada uno tenemos lo nuestro. Y en la medida que ustedes y yo participemos de esto, en el entorno en el que vivimos, el sufrimiento de los que vivimos va a cambiar, porque nosotros somos parte de los recursos. Y esto tiene que ver con el final de la vida, con el principio de la vida y con el intermedio de la vida, porque el sufrimiento forma parte de la vida de todos. Y todos estamos llamados a estar implicados en el cuidado, que era la palabra que la he cogido porque, aprovechando la homilía, hay que aprovechar. Hay un autor muy interesante, Viktor Frankl, es un psicólogo que estuvo internado en un campo de concentración y que, desde un punto de vista absolutamente ateo y absolutamente filosófico, describe el abordaje que tiene que hacer un hombre frente al sufrimiento absolutamente incomprensible como es estar en un campo de concentración donde uno es humillado, vejado, despreciado, maltratado y muchas veces matado. Y cómo, en la medida de que alguien sufre con sentido, el sufrimiento cambia, recursos. El sentido del sufrimiento puede cambiar el sufrimiento. Claro, es un recurso más. La fe es un recurso. Los sacramentos es un recurso, el acompañamiento. Disculpen, pero yo vengo a darle tarea a ustedes. Porque aquí esto es un tema que tiene que ver con todos. Porque el dolor, ciertamente huimos de él y no lo queremos, pero sin lugar a dudas el dolor también nos supone un cambio de escenario. El dolor es un momento de cambio. No existe ninguna transformación en la persona. Hablemos de la adolescencia, ¿no? Eso que los chicos adolecen, todos hemos sido adolescentes, supone una ruptura y un cambio, y un comedero de coco para los padres. Pero sin lugar a duda, todo cambio genera un sufrimiento y una dificultad, pero en la medida que lo afrontemos, crecemos. Ocurre con la enfermedad, ocurre con el paro, ocurre con la dificultad en el matrimonio, ocurre en cada una de las realidades. Palabra autonomía, de modo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana, porque soy autónomo y además no tiene consecuencias sobre nosotros, yo soy libre para hacer lo que quiera. Disculpen, estoy en desacuerdo absoluto. Yo entiendo que todos podemos elegir, pero que sepamos que cada elección que hacemos tiene consecuencias sobre los otros. No hay ninguna decisión personal que no tenga trascendencia. Yo siempre cuento lo mismo. Cuando yo llego al hospital, las enfermeras con las que trabajo saben cómo vengo. Y ella no le cuento cómo vengo, pero sí vengo mosqueado con mi mujer, yo entro por la puerta y ella dice: vaya Fernando, ¿cómo viene hoy? No hace falta que digamos nada más. Yo, autónomo y libre, tengo trascendencia sobre los otros. Pero fíjense ustedes que la autonomía que tenemos todos hoy está regulada y limitada. No podemos hacer lo que queramos. Ustedes están aquí con mascarilla libremente, yo no. Estoy por someterme a una norma. De verdad que se habla bastante mejor sin mascarilla. Pero el Estado nos limita la entrada y aquí no puede aparcar ninguno el que quiera en la universidad. El acceso está limitado salvo cosas concretas, ¿no? Es decir, que vivimos en una sociedad donde todos tenemos regulaciones y normas que limitan nuestra libertad. Es cierto que podemos ser libres para tomar decisiones, pero sabiendo que esto tiene consecuencias y responsabilidades. Y la primera, para mí, más importante, en relación con la muerte médicamente asistida, es que la eutanasia o el suicidio asistido no son actos individuales, son actos sociales, que implican, de entrada, a los profesionales sanitarios. De entrada, porque son a los que nos han largado el muerto. Hablando claramente, el muerto porque es el que se muere. Pero además tiene consecuencias sobre la familia y sobre la sociedad en la que nos vive. El deseo de adelantar la muerte no es algo nuevo. ¿Quién de ustedes, si ha vivido un acontecimiento
desgarrador en su vida no se ha plantado alguna vez? Pues a lo mejor tenía yo que morirme. No lo sé si ustedes lo han vivido alguna vez. Pero no es excepcional que frente a grandes sufrimientos en la vida uno se plantee esa posibilidad. Pero fíjense ustedes, hay multitud de estudios que han analizado esto y dicen una cosa: el deseo de adelantar en la muerte no se mantiene en el tiempo. Por eso hablaba él de los cuidados paliativos. ¿Qué cosa podemos hacer los cuidados paliativos? Ayudar, acompañar, cuidar. Una buena atención clínica, una buena atención psicológica, una buena atención espiritual, una buena atención social, cambian el deseo de adelantar la muerte. Pero claro, si no tenemos cuidados paliativos y no tenemos apoyo sociosanitario, pues amenazas frente a recursos, no hay recursos, más amenazas, más sufrimiento. A huir como podamos. Y hay multitud de razones que pueden explicar el deseo de adelantar la muerte. Y muchas veces significa un grito de ayuda. Quiero dejar de sufrir, no quiero seguir viviendo así, tengo miedo a deteriorarme. Pero lo que está más que demostrado es que cuando una persona con una enfermedad avanzada, grave, se siente bien atendida, atención clínica, bien acompañada, y ya les he invitado a ustedes a participar de esta tarea, con recursos suficientes, porque claro, abordar el cuidado de una persona solo, sin recursos sanitarios, sin recursos sociales, sin pensión o con una pensión limitada, sin apoyo domiciliario, hombre, realmente hace que todo sea mucho más difícil. Pero el problema no es que la enfermedad sea no tratable, sino el problema es que lo hemos dejado tirar. ¿Qué entendemos por eutanasia? Esta es una definición clásica. Luego les pondré la que dice la ley en España, porque en España, además, la ley nuestra es distinta de las otras leyes. Somos muy avanzados, nosotros siempre vamos más allá. Se ha entendido simplemente, clásicamente, como una conducta, acción o misión que busca deliberadamente la muerte. Es decir, la eutanasia es algo que hacemos para matar a alguien. No que haciendo algo alguien se muere, no. La intención es directa, que la hace un profesional sanitario. En el contexto de enfermedad incurable ha venido definido siempre. En España veremos que hemos entrado en otros escenarios. Cuando hay sufrimiento y con solicitud reiterada, lo cual exigía que fueran personas capaces, competentes, mayores de edad. Así surgieron, pero ya sabemos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo tienen aprobada ya hoy la eutanasia en niños, incluso en recién nacidos, en pacientes incapaces intelectualmente. Y se está aplicando. Es decir, que estas primeras definiciones de eutanasia, como decía Goebbels, se aprueba para un marco restrictivo y a medida que vamos pasando un poquito el tiempo, vamos abriendo la manga. Así ha ocurrido ya. El suicidio asistido es otra realidad distinta. Cuando alguien sufre, pide que alguien le facilite medicación para que él se la toma y se produzca la muerte. Supongo que ustedes han tenido ocasión, como yo, de escuchar en prensa en estos días, en mitad incluso de todo el follón del volcán, una noticia que a mí me ha llamado la atención, que la metieran. En España el número de suicidios se ha multiplicado en los últimos 2 años de forma increíble. Ya el suicidio era una causa de muerte muy importante en edades juveniles. La primera causa de muerte, esto está publicado en el INE, está en el INE, lo buscan y la primera causa de muerte, me parece que era de 18 a 25 años de causa no médica, era el suicidio. Con unas tasas que ya estamos hablando que en España es un acontecimiento que sucede más de cada hora. Me parece que cada 30 minutos había un suicidio en España, me parece que estábamos ahí. Así que estamos hablando de un problema. El suicidio asistido es que yo, como profesional sanitario, le facilito a alguien la medicación para que él se la tome. Y esto podía tener algunas ventajas en otros países porque hacía que hasta 2/3 de los pacientes que iniciaban el proceso de suicidio asistido no terminasen. ¿Vale? Así está comprobado en Oregón, en Estados Unidos. Luego le pondré alguna diapositiva. Pero en España no va a ser así. En España, aquel que solicite el suicidio asistido va a ser acompañado por los profesionales sanitarios para asegurarse que el suicidio asistido se ejecuta. Y si no se ejecuta, se le puede aplicar la eutanasia. Dice la norma. Yo les invito a que se asomen a la norma, porque yo no soy legista, pero a mí
me dejó... Esta es la norma, ¿vale? Entonces, ¿para acabar con el sufrimiento acaba con la persona? No. Para acabar con el sufrimiento, la propuesta que hacemos es cuidar a la persona. Los cuidados paliativos es una asistencia integral, activa, continuada a los pacientes y a sus familias, porque todos vivimos en un entorno y en la medida que el entorno nos apoya, las amenazas son menores, el sufrimiento es menor porque tenemos más recursos, cuando no tenemos posibilidad de curación. Los cuidados paliativos hacen una atención en domicilio y en el hospital y vienen a resolver el problema de el médico que dice no tengo nada que hacer. Mire usted tiene muchas cosas que hacer, no podrá curarle, no podrá operarle, pero hay muchas cosas que hacer en cualquier enfermo, muchas. A veces hay una muy importante a la que dedicamos poco tiempo, que es sentarnos a escuchar. Porque el que está al final de la vida muchas veces necesita rehacer su historia, pero muchas veces hace falta rehacerla con alguien. De ahí la importancia del voluntariado en cuidados paliativos. Gente que esté dispuesta a dedicar su tiempo para acompañar enfermos. Y muchas veces no hay que hacer más que estar. Pero qué difícil es estar cuando alguien sufre. ¿Cuál es la realidad que tenemos en España? Pues que los cuidados paliativos no están desarrollados. No hay una ley nacional de cuidados paliativos. El último plan de cuidados paliativos hace más de 10 años que caducó. En Andalucía tampoco. Tenemos un infradesarrollo. Es cierto que nuestros dirigentes, nuestros políticos lo dicen, que lo van a hacer, que no sé cuánto, pero seguimos estando en pañales. ¿Qué ocurre? Pues que si la gente no tiene acceso a cuidados paliativos, pues hay mucha gente que muere con un sufrimiento inabordable, que podía ser distinto. No es que no vaya a aparecer la muerte, que la muerte va a aparecer, pero es que va a aparecer en la vida de todos. Pero es que se puede morir de otra forma. Hablaba también don Ricardo de la buena muerte, ¿no? Estamos aquí en esta hermandad. Porque es posible una buena muerte, es posible entrar en la muerte de otra forma. Nosotros tenemos graves problemas también con la dependencia, porque tenemos una ley de dependencia que no se dota. Actualmente el retraso para la valoración de la ley de la dependencia son 3 años. Yo no sé si pedirla ya. No, digo porque uno nunca sabe lo que va a venir. Pero lo que sí es cierto es que cuando acontece una enfermedad grave, una limitación física importante, aparece el cáncer o la insuficiencia renal crónica o la insuficiencia cardíaca en situación avanzada y uno necesita cuidados, apoyo, dinero, alguien que venga a auxiliarnos en el cuidado en casa. Pero bueno, si no lo dotamos. Esta noticia es de ABC. Más de 37.000 dependientes andaluces fallecieron en 2020 esperando los trámites de su reconocimiento. ¿Nada? Ahí estamos. Bueno, frente a esta realidad, los cuidados paliativos nos ofrecen cuidado. Y hay algunas palabras que quiero ponerles para que no nos confundamos con la eutanasia. Limitar el esfuerzo terapéutico, y este libro, Doctor, no haga todo lo posible, lo escribió un cura, es un médico que trabajaba en el Vaticano, y habla de un concepto muy interesante, que es limitación del esfuerzo terapéutico. Limitar el esfuerzo terapéutico es dejar de hacer cuando no aporta nada a la situación del paciente. Esto no es eutanasia. Esto lo reconoce y lo admite la Iglesia. Esto es buena práctica clínica. Lo contrario se llama distanasia, mala práctica. Dejar de hacer cuando algo no está indicado es buena práctica. No todos tenemos que recibir 5 líneas de quimioterapia, ni tenemos que ir a la UCI en todas las circunstancias, ni necesitamos un trasplante siempre. Hay veces en que determinadas cosas empiezan a no ser útiles para el paciente concreto en esta situación concreta. No hablamos de los de 75 años no pueden ir a la UCI. Eso no es limitación, eso es mala práctica. Un paciente que ha ingresado 7 veces en un año en el hospital por el mismo proceso, que se va deteriorando física e intelectualmente, bueno, todos entendemos que la muerte va de camino. Obviamente, las oportunidades que tenemos que hacerle a en vez de centrarnos
en el curación imposible, habrá que centrarnos en el cuidado. Limitar el efecto terapéutico es bueno, siempre que se haga bien, claro. Lo mismo que sedar. Sedar no es matar, sedar no es eutanasia. Se ha puesto ahora de moda, lo digo de moda porque cuando alguien te lo dice muchas veces, la moda es una medida estadística de frecuencia. Se ha puesto de moda que la gente cuando tiene un familiar en el hospital, y no lo va usted a sedar. Bueno, sedar es dormir a un paciente cuando no podemos controlar los síntomas que él tiene, como una medida extrema. Le quitamos la conciencia y dormido lo acompañamos hasta que le llegue la hora de la muerte. Sedar no produce la muerte. Cuando hablo de sedar estoy dando como buena práctica clínica. Si hacemos otras cosas y le llamamos sedar, eso no son... La sedación es dar la dosis adecuada de fármaco para que alguien duerma hasta que le llegue la muerte, cuando después de hacer esfuerzos diagnósticos y terapéuticos adecuados no podemos controlar lo que llamamos un síntoma refractario. Es decir, hemos hecho todo lo posible. Las solicitudes de eutanasia, que muchas veces equivalen a no sufrir, disminuyen, desaparecen con buena práctica. Está más que comprobado. Sin lugar a dudas, yo creo que sí es cierto que puede haber personas que por su visión filosófica, por su forma de entender la vida, puedan querer la eutanasia. Creo que esto es absolutamente excepcional, pero es una realidad que puede ocurrir. Pero la mayoría de la gente que pide la eutanasia, que pide este acto deliberado, que estas son las definiciones de la ley, que no me voy a parar en ellas, me voy a parar en algún argumento. La mayoría de la gente que pide ayúdeme a morir, yo hasta el momento presente he tenido 3 personas que me han pedido la eutanasia. No estoy hablando desde que se aprobó la ley, estoy hablando antes. 3 personas que han ingresado en el hospital del Tomillar y que me han dicho, doctor, yo así no quiero seguir viviendo, tiene usted que ponerme algo que acabe con mi vida. Muy bien. 7 días después, los 3 pacientes, es una muestra no significativa, obviamente, pero los 3 pacientes han dicho lo mismo, doctor, ¿cuándo me puedo ir a mi casa? Cuando alguien está bien tratado, se le controlan los síntomas, se siente acompañado, confortado y se le dan oportunidades, la mayoría no queremos morir. Lo que no queremos es seguir viviendo así. Estos son los argumentos que justifican la ley. Esto está en el prólogo de la ley. La creciente prolongación de la esperanza de vida, una justificación para que haya ley de eutanasia. Yo esto no lo entiendo. ¿Qué tendrá que ver que la gente viva 20, 30 o 90 años para que haya eutanasia? Pero el incremento de los medios técnicos, la secularización de la vida y el reconocimiento de la autonomía, como cosas que justifican la eutanasia en España. Yo me quedo. No voy a hablar de los requisitos, luego si ustedes quieren me preguntan. Solamente una cosita, porque si no, no voy a terminar. Dice, entre los requisitos para que se aplique, disponer por escrito de la información sobre su enfermedad, diferentes alternativas y posibilidades de actuación. Pero no dice que alguien tenga acceso a una atención sanitaria adecuada. Eso no lo dice. Dice, tener por escrito que eso existe. ¿Usted? Habrá que dotarlo. Porque si no, sin lugar a dudas, la amenaza no es respondida con recursos. 2 solicitudes. Sufrir una enfermedad grave e incurable o, esto es normativa española, no está así en otros muchos países, padecimiento grave, crónico e imposibilitante. No hace falta que alguien tenga una enfermedad al final de la vida, ¿vale? Bueno, yo me voy para adelante. Esta cosa es muy llamativa. La ley dice que cuando alguien le aplique la eutanasia se va a certificar como muerte natural. ¿Habrá algo más natural que alguien le mate a otro? Hombre, el motivo que ahí dicen los legistas es que es una forma de que los seguros y las... Bueno, está muy bien, pero bueno, desde luego lo de natural... Natural, según la ley, vamos, hay una fórmula definida para escribirlo, pero como muerte natural. Libertad de conciencia de los profesionales. Bueno, esto es un tema que no sabemos cómo va a quedar. Está pendiente de desarrollo. En Andalucía, la norma que nos va a regular no ha sido publicada todavía. Tenemos 17 autonomías, 17 normas. Alguna autonomía ha publicado ya. Pero esto de la libertad de conciencia, me temo que va a acabar mal. Yo, el día
1 de julio hice un documento manuscrito diciendo que me declaraba objeto de conciencia. No tiene ningún valor porque no cumple ninguno de los requisitos que se van a publicar, pero yo ya he presentado mi documento diciendo que yo estoy dispuesto a acompañar a cualquiera. A mí se me mueren con frecuencia los pacientes. Yo he firmado multitud de certificados de acción, ¿no? Lo acompañamos lo que haga falta, pero yo no voy a ser el inductor de la muerte de nadie, por mucho que él lo pida en el derecho que acontece en España, lo cual nos va a marcar de alguna forma a los que nos manifestemos. Nuestra ley de eutanasia, en mi opinión, tiene definiciones indeterminadas, con ambigüedades, que genera incertidumbre y con un problema porque habla mucho de sufrimiento. Pero ¿cómo se mide el sufrimiento? Tiene otro problema que tiene que ver con los pacientes incapaces, es decir, aquellos que no pueden tomar decisiones por sí solos. La ley queda también ahí indefinida. Hay bastantes cosas. ¿Qué está en juego? Pues yo creo que hay un problema muy importante. Esto va a cambiarnos el agua. Esto va a cambiar un paradigma de nuestra realidad. Estoy terminando, 3 minutillos me quedan, me parece, y no estoy mal. En España más del 50% de los enfermos no reciben los cuidados adecuados. No hay una aplicación de la ley de dependencia. La vida de los vulnerables puede estar amenazada. Tanto es así que hay una queja de la ONU y del CERMI, que es la Confederación de Personas con Discapacidad, que se han quejado por el desarrollo de nuestra ley en España. Porque parece que esta ley viene a acabar con aquellos que tienen discapacidad también, de alguna forma, vamos. Y hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Una de las cosas que se planteó es que esto pudiera ser algo que se despenalizara, es decir, que en determinadas circunstancias no se consideraba punible. Nuestra ley lo ha convertido en un derecho. Dice Chesterton, la ley obedecerá su propia naturaleza, no la voluntad de los legisladores, y acabará inevitablemente dando los frutos que hayamos sembrado en ella. Porque la ley tiene un poder educativo y me temo que va a cambiarnos nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, donde el cuidado y la esperanza van a ser sustituidos por la cultura de la muerte. Tenía muchas más cosas, pero creo que con esto tenemos bastante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Creo que es lo que me decía antes de iniciar la conferencia. Al menos tenemos claros todos los conceptos y bueno, creo que también la peor de nuestras sospechas también se hacen realidad, ¿no? Hay algunos números que son terroríficos, ¿no? Bueno, rezaremos mucho y yo creo que el poder de la oración es importante. Yo quería darte, Fernando, un pequeño recuerdo de tu paso por la hermandad, aunque no es el primero. Fernando ha compartido otras aperturas del curso de la universidad por su condición de profesor. Entregarte lo que para nosotros es la imagen de lo que es nuestro mejor cuidado paliativo. Es el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en el que no solamente al final de nuestra vida nos acogemos, sino que es una continuidad desde que nacemos. Pues yo te lo entrego con todo el cariño de la hermandad y bueno, diciéndote que esta casa es también. Bueno, hoy también es un día importante porque iniciamos en este curso la conmemoración de un hecho que, como bien nos ha dicho o ha manifestado en algunos medios nuestro capataz, Antonio Santiago, que creo que estaba por aquí,
que, bueno, hace 50 años pues se produjo yo creo que un movimiento importantísimo para las cofradías de Sevilla, de la mano de unos cuantos de muchachos universitarios y con la valentía de un hermano mayor y de una junta de gobierno, pues se creó o se fraguó la primera cuadrilla de costaleros hermanos de Sevilla. Yo creo que eso revolucionó, hubo dos acontecimientos que revolucionaron las cofradías en el siglo XX y que la cambiaron totalmente. Una fue en la parte estética Rodríguez Ojeda y la otra tuvieron culpa pues algunos chavales que eran entonces y que ahora nos acompañan algunos que seguro que también lo son ya en espíritu. Hoy presentamos de forma audiovisual, que es la forma creo que más llega a todo el mundo, bueno, pues esa presentación de los actos que la Junta de Gobierno ha preparado para conmemorar este aniversario, en torno fundamentalmente a y no puede ser de otra forma por nuestro carácter universitario, de un ciclo de mesa redonda donde analizaremos de forma crítico-constructiva pues la creación de la cuadrilla y hacia dónde han ido con el paso de los años pues llevando, desde varios puntos de vista, como veréis ahora. Pues si queréis, sin más, pues ponemos el audiovisual y la... Querido compañero, antes de exponerte la razón de esta carta, has de saber que somos un grupo de hermanos universitarios como tú, los que se atreven a pedirte un favor. Hemos conseguido, por primera vez en la historia de la Semana Santa de Sevilla, de nuestro hermano mayor, el intento de hacer una cuadrilla de costaleros, formada por estudiantes, para sacar a la calle a nuestro Cristo el próximo Martes Santo. No he de recalcarte la importancia que esto supondría, en caso de que se llevase a realidad, no solamente para nuestra cofradía, sino para toda Sevilla, por cuanto sería la primera vez que un paso es sacado por sus hermanos, sin intención de lucro, sino llevados solamente por el amor a su titular. Así, con el tableteo de una vieja máquina de escribir, repiqueteando en algún despacho de secretaría de la Hermandad de los Estudiantes, comenzó a gestarse una de esas revoluciones que terminarían cambiando el curso de la historia de la Semana Santa de Sevilla. El 17 de abril de 1973, Martes Santo, es una fecha inscrita con letras de oro en los anales de las cofradías de Sevilla. Ese día, el Cristo de la Buena Muerte fue portado por sus propios hermanos costaleros en la estación de penitencia a la catedral. Un grupo de 36 entusiastas universitarios, con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años, hacían historia en la tradición cofradiera sevillana al convertirse en la primera cuadrilla de costaleros hermanos en sacar un paso en Semana Santa. En 2022 se cumplirán las primeras 50 salidas procesionales de un hito que inauguró un nuevo concepto de penitencia bajo los faldones en Sevilla y que marcó el inicio de la transición de las cuadrillas asalariadas a las de costaleros hermanos, cambio al que se fueron adhiriendo una a una el resto de hermandades. La Hermandad de los Estudiantes se ha propuesto conmemorar esta efeméride a lo largo del presente curso cofrade con una amplia programación cuyo contenido pretende combinar el recuerdo de aquella primera salida con el necesario homenaje a sus artífices y el análisis sosegado y por voces autorizadas del estado actual de las cuadrillas de costaleros hermanos, para qué nacieron y en qué se han convertido. La Junta de Gobierno actual, en colaboración con quienes de un modo u otro tuvieron parte de responsabilidad en esta proeza, ha querido centrar esta conmemoración con los siguientes actos.
El próximo 9 de noviembre se celebrará en la Capilla Universitaria misa de difuntos por todos los hermanos costaleros fallecidos a lo largo de estos 50 años, con especial recuerdo para los pioneros que posaron en aquella histórica fotografía del Martes Santo del 73 y que ya han marchado a la casa del Padre. El 11 de noviembre se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla la primera de las 4 mesas redondas organizadas con el fin de analizar el pasado, el presente y el futuro del fenómeno de los hermanos costaleros, un foro de discusión, investigación y debate por el que desfilarán para aportar sus opiniones miembros de aquella histórica cuadrilla, antropólogos, historiadores, capataces, sacerdotes, periodistas y hermanos mayores de la Semana Santa sevillana. La primera de estas mesas redondas llevará por título Hermanos Costaleros, ayer, hoy y mañana, y estará moderada por José Joaquín Gómez González, costalero de aquella mítica cuadrilla, ex hermano mayor de Santa Marta y pregonero de la Semana Santa de 1982. Visión del capataz de los hermanos costaleros será el título de la segunda de las mesas redondas, que se celebrará el 16 de diciembre en idéntico escenario con la moderación de Antonio Santiago, capataz del Cristo de la Buena Muerte en aquella histórica tarde del Martes Santo de 1973, junto a su padre Manolo Santiago y Salvador Dorado el Penitente. Ya el 12 de enero, y también en el Paraninfo de la Hispalense, nuestro director espiritual Pablo Guija moderará la tercera mesa redonda, que abordará la visión eclesial y antropológica del movimiento de los hermanos costaleros. La última de las mesas redondas, que se celebrará el 24 de febrero, será moderada por el hermano mayor de los estudiantes, Jesús Resa, bajo el título Hermanos Costaleros, disponibilidad y responsabilidad para con la hermandad. El 20 de marzo, durante la comida de hermandad, se tributará un homenaje a los componentes de la primera cuadrilla de hermanos costaleros. Por último, en el mes de mayo, en fecha por determinar, se celebrará un acto de convivencia con toda la nómina de costaleros que ha formado parte de las cuadrillas de la hermandad a lo largo de estos 50 años. El arrojo, la valentía y el espíritu de sacrificio de aquellos 36 jóvenes universitarios supusieron en la práctica la consagración de un nuevo sistema de llevar los pasos en Sevilla. Fue una suma de afición y esfuerzo, de sentimiento y devoción, la que propició que se consiguiera el objetivo, un triunfo memorable que es ya un recuerdo histórico imborrable en la historia de las cofradías sevillanas. Juan Manuel Rodríguez Ojeda revolucionó la Semana Santa de Sevilla a principios del siglo XX, pues desde luego en los años 70 el boom de los hermanos costaleros y el comienzo que fue aquí en esta hermandad, pues fue otra revolución de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Hay una Semana Santa de Sevilla antes y después de la llegada de los hermanos costaleros. Bien, pues estos son los actos que la Junta de Gobierno ha preparado para conmemorar este aniversario tan importante. Dándole las gracias hoy también a las personas que han hecho posible el poder organizar estos actos y con la esperanza de que sean de vuestro agrado y participéis en lo mismo, pues, y con la pena de no poder tomar una cerveza todavía en la Casa Hermandad. Desgraciadamente todavía no podemos utilizarla para eso, pues damos por concluido el acto y agradezco con el corazón pues vuestra asistencia hoy. Muchas gracias.